Hablar sobre lo que está pasando hoy en Ceuta es sin duda la noticia del día de hoy, con cientos, con miles de migrantes que han entrado a través de la frontera. Les contábamos hace apenas unos minutos que España y Marruecos han llegado a un acuerdo para echar de forma urgente a todos aquellos que han Ceuta entrado. está en caos. Más de 2.000 personas han cruzado a nado desde Marruecos en apenas 10 días. Y esta misma madrugada ha aparecido en la costa el 30º cadáver de este año. El presidente de la ciudad le ha pedido al gobierno la emergencia nacional. El gobierno le ha dicho que no, y no se ha quedado ahí. Tampoco quiere asumir el mando único que Ceuta le está reclamando para coordinar la respuesta a esta crisis. El presidente ceutí habla de absoluta emergencia. Madrid dice que la ley no se lo permite. Y esa negativa está a punto de convertirse en la crisis institucional más seria entre Ceuta y el gobierno central en años. Todo se ha precipitado esta semana. Entre 1.500 y 2.000 personas han entrado en la ciudad autónoma en apenas 10 días. La mayoría a nado desde las costas marroquíes. Para que se entienda la magnitud, eso equivale, proporcionalmente, a que 1 millón de personas hubieran entrado de golpe por mar en el conjunto de España. Los centros de acogida de menores están desbordados en un 2.400% sobre su capacidad. Y detrás de cada uno de esos porcentajes hay una familia que duerme donde puede, un adolescente sin cama, un funcionario que ya no sabe dónde meter a nadie más. El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, del PP, ha llevado su petición directamente a la radio esta misma mañana. Ha hablado de una situación de absoluta emergencia y ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que active el mecanismo de emergencia nacional y asuma ese mando único, una coordinación estatal directa y con capacidad de decisión inmediata. Sus palabras han sido literales, un mensaje de petición de auxilio y socorro a Moncloa. Y aquí está la pregunta que de verdad importa, la que se va a mantener abierta durante buena parte de este vídeo. ¿Por qué Madrid dice que no puede hacer lo que Ceuta le pide? Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en España minuto a minuto, suscríbete. La respuesta oficial ha llegado rápido, y es más técnica de lo que parece a primera vista. El Ministerio del Interior sostiene que la ley que regula estas emergencias, la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, solo permite declarar ese nivel máximo en unos supuestos muy concretos, y la presión migratoria no es uno de ellos. Dicho de otra forma, no es que el gobierno no quiera intervenir, es que legalmente sostiene que esa vía en particular no está diseñada para este tipo de crisis. Pero aquí viene el primer giro real de esta historia, y es donde empieza a notarse que las cosas no son tan simples como un simple no. Porque mientras el gobierno rechaza la vía de la emergencia nacional, ha hecho justo lo contrario de ignorar el problema. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, viaja este viernes de urgencia a Ceuta para seguir sobre el terreno la evolución de la crisis. Es decir, niegan el mecanismo legal que les piden, pero envían al máximo responsable de la seguridad del país a la frontera en menos de 24 horas. Ese contraste entre la negativa formal y la respuesta urgente de facto es la primera grieta que deja ver que en Moncloa hay más nerviosismo del que quieren admitir en público. Y hay más. La Asamblea de Ceuta, el propio Parlamento Autonómico, ha tenido que suspender su sesión plenaria de esta misma mañana. No por un impasse político, sino porque la crisis en la calle lo ha exigido. Han aprobado además medidas extraordinarias por unanimidad. Refuerzo policial, despliegue del ejército para proteger la línea fronteriza y se ha llegado a plantear el cierre temporal del paso fronterizo con Marruecos. Cuando un parlamento entero, gobierne quien gobierne, para su actividad normal para responder a lo que está pasando en la calle, es que la palabra emergencia ya no es solo una etiqueta política, es una descripción literal de lo que se vive allí. Aquí está el primer pago de esta historia, el dato que probablemente no habías escuchado en ningún otro sitio. Los 4 últimos migrantes que han muerto intentando cruzar a nado no son un hecho aislado, sino parte de una cifra que lleva meses creciendo en silencio. Con el cuerpo localizado esta madrugada, son ya 30 las personas fallecidas en la costa ceutí solo en lo que va de 2026. 30 vidas que no aparecen en ningún titular hasta que la cifra se vuelve demasiado grande para ignorarla. Y detrás de cada una de ellas hay una familia en algún punto de Marruecos o Argelia que todavía no sabe si su hijo llegó vivo. Pero volvamos a la pregunta que dejamos abierta. ¿Por qué el gobierno se resiste tanto a una palabra, emergencia nacional, si en la práctica ya está actuando como si lo fuera? La respuesta tiene 2 capas, y ninguna de las 2 es tan simple como parece desde fuera. La primera capa es puramente legal y jurídica. Declarar la emergencia nacional no es solo un gesto simbólico. Activa un régimen especial de mando, de financiación
y de reparto de competencias entre el Estado y la ciudad autónoma. El gobierno central sostiene que abrir esa puerta para un fenómeno migratorio, y no para catástrofes naturales o sanitarias como fue diseñada la ley, sentaría un precedente que podría aplicarse después a cualquier otro punto de la frontera española. Es decir, temen que decir sí a Ceuta hoy signifique tener que decir sí, mañana, a cualquier comunidad que reclame lo mismo por cualquier otra crisis. La segunda capa es política, y aquí es donde el conflicto se pone interesante de verdad. Vivas es del PP, el gobierno es del PSOE, y en medio de esa negativa legal hay también una negativa a ceder ante una petición que llega, precisamente, de un rival político en plena escalada de tensión migratoria en toda España. Eso no significa automáticamente que el argumento legal sea falso, ni que sea una excusa. Significa que, real o no, ese argumento llega en un momento en el que es imposible separarlo del ruido partidista. Y ese ruido es lo que está a punto de convertir una crisis humanitaria en otra batalla política más entre Madrid y la periferia. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora cambia la escala de todo esto. Vivas no se ha quedado en la petición verbal. Ha reclamado además financiación adicional específica para hacer frente a los costes de atención a los migrantes, algo que hasta ahora ha tenido que asumir en buena parte la propia ciudad autónoma con sus recursos, limitados por definición al ser un territorio pequeño. Y ha ido un paso más allá, pidiendo una implicación mayor de la Unión Europea, recordando algo que muchos españoles olvidan. Ceuta no es solo frontera española, es frontera exterior de toda la Unión Europea con África. Si Bruselas empieza a mirar hacia allí, con la misma intensidad con la que mira el Mediterráneo central, esta historia deja de ser un asunto entre Madrid y Ceuta para convertirse en un asunto europeo. Y aquí aparece el siguiente bucle, el que probablemente nadie te ha contado todavía. Si el gobierno mantiene su negativa y la situación no se resuelve, Vivas ha amenazado con llevar el conflicto a los tribunales. No es una amenaza menor. Sería la primera vez que una ciudad autónoma española demanda al propio Estado por no activar un mecanismo de emergencia ante una crisis migratoria. Y hay una fecha concreta que lo puede decidir todo. En septiembre se celebra la próxima conferencia sectorial entre el gobierno y las comunidades autónomas, la reunión donde este tipo de conflictos se negocian formalmente. Esa reunión es, ahora mismo, el punto en el que se sabrá si Moncloa cede terreno o si mantiene el pulso hasta las últimas consecuencias. Y si has llegado hasta aquí, presta atención, porque este es el punto donde la historia se rompe en dos direcciones distintas. Por un lado está la versión de Ceuta y del PP, una ciudad al límite de su capacidad física y social, con menores durmiendo hacinados muy por encima de cualquier ratio razonable, con muertes que se acumulan en su costa, y con un gobierno que, según ellos, prefiere discutir tecnicismos legales antes que activar toda la maquinaria del Estado. Por otro lado está la versión del Ejecutivo, un marco legal que, dicen, simplemente no fue pensado para esto, y una preocupación real sobre qué precedente se abriría si cada pico migratorio se resuelve declarando el nivel más alto de emergencia que contempla la legislación española. Las dos versiones son ciertas al mismo tiempo, y ese es precisamente el problema. No hay una sola respuesta correcta. Hay dos necesidades que chocan de frente, la de una ciudad que ya no da más de sí y la de un Estado que teme perder el control de un mecanismo si lo abre una sola vez, fuera de lo previsto. Aquí llega el momento más difícil de toda esta historia, el dato que de verdad debería hacerte parar un segundo. No hablamos solo de cifras de ocupación o de porcentajes en centros de menores. Hablamos de 30 personas que ya no van a volver a casa este año, intentando cruzar a nado un tramo de mar que separa dos continentes por apenas 14 kilómetros. Hablamos de niños de 13, 14 años que llegan solos, sin nadie que los reclame, a un centro que ya tiene 24 veces más ocupantes de los que fue diseñado para acoger. Y hablamos de una ciudad entera, con su parlamento paralizado esta misma mañana, pidiendo ayuda a un Estado que, por ahora, responde con un ministro de viaje urgente, pero sin la palabra que Ceuta necesita escuchar. Ese es el verdadero clímax de esta historia. No es un choque entre dos partidos políticos peleándose por titulares. Es la imagen de una ciudad pequeña, de apenas 80.000 habitantes, absorbiendo en 10 días una presión equivalente a la que tendría España entera si le llegara 1 millón de personas de golpe, y haciéndolo prácticamente sola, mientras en Madrid se discute si una palabra legal encaja o no en un artículo de una ley de 2015. ¿Qué va a pasar ahora?
Lo previsible es que la tensión se mantenga viva durante las próximas semanas, con Marlaska recorriendo la ciudad este viernes, con la Asamblea ceutí presionando desde dentro y con la mirada puesta en esa conferencia sectorial de septiembre que puede convertirse en el momento decisivo. Si el gobierno cede aunque sea parcialmente, Ceuta ganará recursos y coordinación que necesita de forma urgente. Si no lo hace, es muy probable que veamos la primera demanda de una ciudad autónoma española contra el Estado por esta razón, algo que no tiene precedente reciente en democracia. Lo que queda claro, más allá de siglas y de estrategias electorales, es que Ceuta ha dejado de ser un problema de fin de semana. Se ha convertido en la pregunta que ningún gobierno, sea del color que sea, puede seguir aplazando indefinidamente. ¿Qué hace España cuando su frontera más pequeña recibe, en pocos días, la presión que le correspondería a todo un país? Esa pregunta, hoy, sigue sin respuesta oficial. Y mientras tanto, en la costa de Ceuta, siguen contando cuerpos.